La clase de hoy día, ¿no es cierto? Empezaremos primero con el sistema urinario. Como ustedes recuerdan de la anatomía que han estudiado, ¿ok? El sistema urinario está formado por un par de órganos que están en la parte lateral del cuerpo, ¿no es cierto? Que son los riñones. Como se dan cuenta, no son totalmente simétricos, son un poco asimétricos, ¿no? Luego ellos se van a comunicar con la vejiga a través de los uréteres. Este par de conductos que ustedes ven acá es el uréter, que nace justamente aquí a la altura del cáliz renal, ¿no? La pelvis renal. Y luego, miren ustedes cómo estos uréteres ingresan a la vejiga urinaria por la parte posterior, ¿no? Esta de acá, ¿sí? Este es femenino, por eso que aquí hay un útero. Y luego la salida de la orina, que es el producto final del sistema urinario, ¿no es cierto? Va a salir por el proceso de micción a través de la uretra. Recordemos que hay una diferencia entre uretra femenina y uretra masculina, pero eso lo veremos dentro de un momento. Entonces, recordemos nada más ahora la función del riñón. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos hablado el riñón es uno de los órganos más importantes, ¿no? Aunque todo es importante en nuestro cuerpo, pero es uno de los más importantes. Sin la función renal prácticamente perderíamos la vida, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuando hay un daño a nivel de los dos riñones, muchas veces las personas tienen que ser dializadas. ¿Eso qué significa ser dializadas? Significa utilizar una máquina, un equipo que haga el mismo trabajo que hacen los riñones, filtrar la sangre, porque recuerden ustedes que la sangre, ¿no es cierto?, no solamente va a llevar el oxígeno y los nutrientes a las células, sino también que va a recoger los metabolitos de desecho, ¿no es cierto? Entonces, el sistema urinario se va a encargar de sacarlos de nuestro cuerpo, ¿no? Pues de remoción de los desechos. ¿Ok? Entonces, esa máquina, ¿no es cierto?, va a tener esa función de quitar los desechos de la sangre, ¿sí? Y por supuesto, hay personas que tienen que dializarse todos los días, otros que se dializan de repente, dejando un día, etcétera, ¿no? Pero es un proceso bastante complicado y muy, ¿cómo les podría decir?, muy traumático para el paciente, ¿no? La otra es la conservación de sales. Recuerden ustedes que nuestras células tienen que mantener la homeostasis y por eso es que si hay un exceso de sales que hemos ingerido, ¿no es cierto?, o producto del metabolismo, esas tienen que ser eliminadas para poder mantener el equilibrio. Entonces, no solamente la sal, la glucosa, las proteínas, los nutrientes, el agua, ¿no es cierto? Si tomamos excesivamente cantidades, como hoy día lo hacemos seguro por la sed y qué sé yo, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que excretar el exceso de esa agua, ¿no? La otra función importantísima es la regulación del sistema ácido-base. Recuerden ustedes que el pH de nuestras células, y en ese caso de nuestra sangre, tiene que ser aproximadamente entre 7.2 y 7.4, y eso se va a encargar justamente, ¿no es cierto?, eliminar los elementos que puedan acidificar o que puedan hacer que se vuelva básica la sangre a través de la función renal. La regulación de la osmolaridad, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que en la matriz y dentro de la célula haya cantidades de agua que permitan que las células se mantengan en equilibrio, que puedan funcionar adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, la osmolaridad corporal también es mantenida justamente por el riñón. Otra de las funciones, ¿no es cierto?, que recuerden, como producto de todo, de ese filtrado de la sangre se produce la orina, ¿no es cierto? Pero también recordemos que el riñón tiene otras funciones, como las funciones endocrinas. El riñón va a tener ciertas células que se van a encargar de producir, por ejemplo, la renina, la eritropoyetina, las prostaglandinas, ¿no es cierto?, que son hormonas que van a servir para mantener justamente otros procesos celulares, ¿no? En el caso de la renina, por ejemplo, para mantener la presión arterial, la eritropoyetina para la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, y las prostaglandinas que tienen una serie de otras funciones, ¿no? Es un poquito mucho más complejo. Y recuerden ustedes que justamente esa renina se encarga de mantener la regulación de la presión sanguínea, ¿sí? Entonces, esas serían las funciones de nuestro riñón. Y otra cosa importantísima es la conversión de la vitamina D.
en su forma activa, ¿no es cierto? Entonces recuerden ustedes que la vitamina D es muy importante para mantener la concentración de calcio en la sangre, ¿no es cierto? En la sangre y en los órganos se supone, ¿no es cierto? Entonces la vitamina D, que últimamente inclusive está muy mencionada porque tiene que ver con la mantención del sistema inmunológico, ¿no? Bien, y ahora sí pasemos a conocer un poco más del riñón. Si ustedes recuerdan, este órgano que tiene forma de un payar, digo yo, ¿no es cierto? Esta zona que es la zona deprimida es justamente el ilio, ¿no es cierto? Por donde entra la arteria renal, sale la vena renal, ¿no es cierto? Y sale también esta proyección que es justamente la pelvis renal, que luego se va a angostar y va a formar el uréter, ¿no? Entonces, esto es el ilio renal. Entonces, si nosotros tenemos el riñón, la parte cóncava, que sería convexa, que sería esta zona que estoy señalando, vamos a ponerle el puntero mejor para que se pueda observar mejor. Puntero láser. Ok, aquí toda esta zona es la cápsula, ¿no es cierto? Toda esta es la cápsula que rodea al riñón, que es un tejido conectivo denso, irregular, muy colagenoso, ok, y bastante grueso, como lo vamos a ver más tarde en un corte histológico. Toda esta zona más clara es la corteza, ¿sí? Y la zona que viene acá es la médula del riñón, ¿no es cierto? La médula del riñón. Como ustedes observan, ¿no es cierto? En la médula vemos estas estructuras que tienen forma de pirámides y justamente, ¿no es cierto?, esas se van a llamar las pirámides renales. Sí, las pirámides renales, por donde van a bajar justamente los conductos de los nefrones que van a estar en la corteza, eso lo vamos a estudiar después. Miren acá está el corpúsculo renal, ¿no es cierto? Y todo el nefrón se continúa con estos conductos que van a desembocar justamente en unas aberturas que van a formar las papilas, ¿no? En esta zona, la papila renal, ¿sí? ¿Ok? Ahora, esa papila renal se abre al cálices menor que está tapizado, podríamos decir que tiene un revestimiento de tejido conectivo denso, por eso se ve de color blanquecino. Luego eso se abre a las cálices mayores, ¿no es cierto? Y luego todos estos se van a abrir hacia la pelvis renal, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el riñón, y que luego lo estudiaremos también de forma histológica. Como todos los órganos, ¿no es cierto?, se va a acumular grasa, como por ejemplo ustedes acá ven, un poco de tejido adiposo, ¿no? Entonces tejido adiposo que más está cerca justamente a las pelvis renales. Ahora, cuando vemos nosotros esta pirámide renal que se está de acá, ¿no es cierto?, que forma parte de la médula, miren aquí toda esta zona que ustedes ven como que es la desembocadura de los túbulos que entran, o que mejor dicho que desembocan a ese nivel, esta es la papila renal, ¿no? Toda esta zona que ustedes ven acá, esta es la papila renal. Ahora, entre las pirámides, que serían estas, vamos a encontrar tejido, ¿no es cierto?, que tiene casi la misma estructura de la corteza, ¿no es cierto?, ¿ok? Aunque no hay, acá por supuesto no vamos a encontrar, en esa zona no vamos a encontrar glomérulos, ¿no? Pero vamos a ver aquí algo de tejido conectivo, mayor cantidad de estroma, ¿no es cierto?, y esas son las columnas renales, Entonces, en las pirámides renales encontramos las columnas renales, que también tendrán túbulos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos en este corte, ¿no es cierto?, del riñón. Y aquí vemos un corte histológico, ¿no es cierto?, que nos hace recordar cómo está formada la cápsula. Esta es la cápsula. La cápsula tiene dos zonas prácticamente, ¿no? La cápsula que es la capa externa, que es muy rica en tejido conectivo, ¿no es cierto? Miren ustedes, todas esas fibras azules que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es el colágeno, y estas fibras que ven de color medio lila son las fibras elásticas. Entonces hay mucho colágeno, algo de fibras elásticas. Y en la parte interna de esta cápsula, ¿no es cierto?, vamos a encontrar algunas células, ¿no?, pero que no forman, es la parte celular, ¿no? Esa es la parte celular de la cápsula del riñón, ¿sí? Entonces tenemos una zona externa de la cápsula, ¿no es cierto? Y debajo de esa cápsula vamos a tener una zona donde no se ven los túbulos, ¿no es cierto?, que aparentemente a veces se confunde con la cápsula, pero es parte de la misma corteza, ¿no?, pero que no tiene una estructura uniforme con respecto a los túbulos, pero es más celular. Miren ustedes aquí, lo pueden observar.
¿ok? Y ya después de eso recién se ve prácticamente la corteza, ¿no? Entonces, en ese corte histológico, este es un corte histológico de un riñón pequeño, donde podemos observar no solamente el riñón, sino también vemos la suprarrenal. En el caso de los mamíferos, ¿no es cierto? En el caso del hombre específicamente, va a estar sobre los riñones, ¿no? Se ve ahí lo que hemos estudiado, toda la parte de la corteza, de la suprarrenal y aquí la médula. Miren aquí, y miren cómo se observa la corteza, ¿no? Y en la columna, las columnas renales, que serían estas de acá, que también se ve muy celular, vamos a ver vasos sanguíneos, como los vasos interlobares, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí. Y luego aquí vemos la médula que forma esta parte de las pirámides. En esta zona, que es la zona del ilio, estamos observando el uréter, que luego veremos cuál es su estructura, ¿no es cierto? No se ven las cálices renales porque es un corte bastante periférico, podríamos decir así, pero se ve muy bien, ¿no es cierto?, el uréter. Entonces, toda esta zona de aquí sería la cápsula, ¿no? Desde la cápsula del riñón. Entonces, ahora, hay unos vasos sanguíneos en el caso de las arterias y venas que están entre la corteza y la médula, que es el vaso arcuato, ¿no? O sea, arteria arcuata, vena arcuata, que lo vamos a ver ahora en otro corte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí hay dos vasos principales, el vaso arcuato, ¿no es cierto? Y aquí el vaso sanguíneo que corresponde justamente a los vasos interlobares, ¿no? No interlobulillares, sino interlobares. Ahora vamos a hablar de otro aspecto cuando veamos aquí. Aquí vamos a ver la irrigación del riñón. Entonces tiene dos arterias renales, ¿no? Que son las ramas laterales directas que salen justamente de la aorta abdominal, ¿no? Cada una de las arterias entra a cada uno de los riñones, ¿no es cierto? Estas son las arterias renales. Luego tenemos las arterias interlobulares, por eso le decía que hay interlobulares que van a estar entre las pirámides medulares, ¿no? Aquí lo vamos a ver después en el esquema. Luego tenemos las arterias arcidiformes, que son muy importantes en los riñones, ese es muy típico de los riñones, que son laterales, y lo vamos a encontrar entre la corteza y la médula. Esas son las arterias arcidiformes, ¿sí? Luego tenemos las arterias interlobulillares. Recuerden que siempre las arterias van a estar acompañadas de las venas, ¿no es cierto? Arterias interlobulillares que van a estar en la corteza. Entonces acá tenemos arterias interlobulares, ¿no? Que está entre la corteza, entre las pirámides medulares, y las interlobulillares que la vamos a encontrar en la corteza. Luego tenemos sistemas de capilares que son bastante frecuentes en el riñón, y ahora lo veremos después cómo se diferencian esos capilares, ¿no? Y tenemos el ovillo glomerular, que es justamente parte del nefrón, ¿no? Del corpúsculo renal que va a formar parte del nefrón. Entonces, todo este sistema, ¿no es cierto?, va a estar seguido por un segundo sistema que va a estar tanto en la porción cortical como en la porción medular. Y aquí lo tenemos, miren, en este esquema podemos observar, aquí, miren ustedes, en esa zona, todas estas arterias que ustedes ven acá, todas estas arterias, ¿no?, son las arterias interlobulillares, ¿no? Ahora vamos a ver después qué cosas son los lobulillos renales. Entonces, estos interlobulillares están entre los lobulillos. Luego tenemos esta arteria que está aquí, esa de aquí, esa es la arteria arcidiforme. Esa de acá es la arteria arcidiforme. Luego tenemos las arterias interlobulares es esta de acá, esta grande que vemos acá, es la arteria interlobular. Entonces aquí habrá una, por acá habrá otra, ¿no? Entonces entre los lóbulos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, esta arteria interlobular. Luego las arterias segmentarias, que es esta grande, esta de acá es la arteria segmentaria, ¿no?, que luego viene de esta arteria renal, ¿no?, que es la arteria mayor. Entonces la arteria renal se divide en arterias segmentarias. Las arterias segmentarias, ¿no es cierto?, van a dar las arterias interlobulares, que serían estas de acá. Las arterias lobulares van a dar las arceriformes, que son estas que están aquí paralelas, ¿no es cierto?, ¿ok?, que están así transversales, podríamos decir así. Y luego esas van a dar a esas arterias interlobulares que están prácticamente en la corteza. Todas esas que están en la corteza son las arterias interlobulares, ¿no? Y el sistema venoso es el mismo, ¿no? Igual la vena renal, ¿no?, la vena segmentaria, la vena interlobulares, venas arcidiformes y las venas interlobulares. Entonces, estas son las que van a recoger la sangre, ¿no es cierto?, que va a regresar al torrente sanguíneo.
¿ok? Y esa es la sangre que está entrando al riñón para ser filtrada. Entonces, eso sería el sistema circulatorio. Ahora veamos la estructura misma del riñón. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos aquí la parte de la corteza, ¿no? Y aquí tenemos la médula. En la médula vamos a reconocer una zona externa, que es de aquí hasta acá más o menos, que es la zona externa de la médula, y luego la zona interna de la médula que llega justamente hasta el área cribosa de la papila renal, ¿sí? Ahora, en el caso de la zona externa de la médula, tenemos dos zonas, la banda externa y la banda interna, ¿no? La zona externa, ¿no? Y la banda interna. Miren ustedes, estas bandas están después de la corteza. Apenas estamos aquí, ¿no es cierto? Este es todo aquí para arriba, en la corteza, la cápsula renal, y luego la zona externa de la médula tiene dos bandas, la banda externa y la banda interna. Y esa es toda la zona interna de la médula. Entonces, aquí, miren, en ese esquema podemos observar un nefrón cortical. Esos son los nefrones corticales. Luego veremos que hay otros tipos de nefrones también. Aquí tenemos el glomérulo, estos capilares que forman el glomérulo, y estas son las dos arterias, ¿no? Las arterias aferentes y la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí esto es parte de la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, que es ese de acá. Ese es el asa gruesa de Henle, la asa descendente, el asa delgada descendente de Henle, ¿no es cierto? ¿Ok? Es el asa de Henle. Luego tenemos la porción gruesa, ascendente, que va a terminar en la corteza, sí, va a terminar en la corteza y va a formar el túbulo contorneado distal, que luego va a desembocar en el túbulo colector. Recordemos que el túbulo colector no forma parte del nefrón o nefrona, ¿no es cierto? Porque son varios nefrones que van a desembocar a un mismo túbulo colector, como pueden observar acá. Luego veremos un poquito más acerca de esta estructura para poderla reconocer luego en la histología. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, es más o menos lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí lo único que se ve con colores para que ustedes puedan entenderlo mejor. Todo ese es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Es de la rama descendente gruesa, miren ustedes. A este túbulo que ustedes ven acá también se le llama túbulo urinífero, ¿no es cierto? ¿Ok? Que va a tener justamente, como dice acá, dos componentes, ¿no? Que en ese caso, ¿no es cierto? Es este conducto que viene por aquí, ¿no? Todo este es el descendente, ¿no es cierto? El asa de Henle. Miren ustedes cómo aquí más o menos mantienen el mismo grosor, y después vamos a ver por qué aquí en ese dibujo, ¿no es cierto?, lo han hecho del mismo grosor. Aquí se adelgaza un poco, ¿no es cierto?, es el asa ascendente, delgada, y luego tenemos la porción gruesa, ¿no es cierto?, la rama ascendente, y luego el túbulo colector, ¿no? Acá el túbulo, el túbulo contorneado distal. Y en esta zona que está marcada como un rectángulo de color blanco es la mácula densa. Miren ustedes que está cerca al polo vascular. Este es el polo vascular del nefrón, y este es el polo urinario del nefrón. ¿Ok? Y aquí dentro vamos a encontrar los capilares, ese ovillo de capilares que va a formar justamente el glomérulo. Entonces, toda esa zona es la corteza y toda esa zona es la médula, con las divisiones que ya nosotros hemos visto. Desembocando a este túbulo colector, ¿no es cierto? Ok, que va a recibir el afluente de varios nefrones. Ok, entonces, para verlo un poquito mejor con respecto a los nefrones, miren ustedes, acá tenemos una nefrona, un nefrón cortical. Este es un cortical y este es un yuxtamedular. Miren la posición. La posición es diferente, los corticales están en la corteza, ¿no es cierto? Y los yuxtamedulares van a estar cerca a la médula. No están en la médula, sino están prácticamente muy cerca a la médula, porque aquí empieza la médula. Entonces sería toda la médula externa y todo ese sería la médula interna, ¿no? La médula externa con sus bandas, la banda externa y la banda interna, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso sería. Entonces, miremos las diferencias, porque hay diferencias entre los nefrones dependiendo de su posición. En el caso de las nefronas corticales,
Observen que el asa de Henle, ¿no es cierto? Todo este es el asa de Henle que va a llegar solo hasta la banda externa de la médula externa. Miren ustedes, ¿ok? Y el grosor del túbulo, ¿no es cierto?, va a ser idéntico en ambos lados, ¿ok? En ambos lados. Vamos a mirar el esquema completo para que ustedes vean. Miren ustedes aquí, ¿no es cierto? Esto es el túbulo contorneado, ese de acá sería el distal, perdón, aquí sería, este sería el proximal, ¿cierto? Miren, este es el proximal, túbulo contorneado proximal. Esto sería asa de Henle, miren, este es el asa de Henle que luego se adelgaza, pero se adelgaza en un tramo bastante corto, son asas de Henle bastante cortas, ¿no es cierto? Miren, aquí, y luego vuelve a engrosarse, ¿no? En la parte final, en la curva, ¿sí? Cosa que es bastante diferente a los que están en los yuxtamedulares, yuxtamedulares. Miren ustedes, y luego asciende, ¿no? ¿Ok? Ese sería el asa de Henle, y luego está acá el túbulo contorneado distal. Otra cosa que lo hace diferente es la vascularización, la red de capilares. En este caso, la arteriola eferente, es desde esta de acá, la que está saliendo, ¿no es cierto? Se ramifica, miren, se ramifica y forma como una red peritubular alrededor del túbulo, peritubular. Entonces, que está rodeando justamente a los segmentos contorneados, ¿no es cierto?, de esta nefrona, de esa misma nefrona, ¿no? Y eso lo pueden ver ustedes aquí claramente. En cambio, miren ustedes, en el caso de los nefrones yuxtamedulares, miren, ese es el túbulo contorneado proximal, ese es el asa de Henle ascendente, que luego se adelgaza, miren, es mucho más profunda, llega prácticamente casi hasta al final, ¿no es cierto?, de la médula, miren ustedes, delgada, en forma delgada, ¿no? Sí, asciende también de forma delgada, y luego tenemos el túbulo contorneado, acá sigue asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que va a desembocar, ¿no es cierto?, en el túbulo colector. Mire acá, el túbulo colector que recibe, ¿no es cierto?, a las nefronas corticales y también a las nefronas yuxtamedulares. Entonces, en el caso de la vascularización, miren ustedes, aquí es diferente. Entonces, si ustedes ven, aquí no hay una red, más bien forma un vaso, un capilar recto, por eso esto se le llaman los vasos rectos, ¿no? Es una arteriola, en este caso la arteriola eferente, se ramifica, ¿no es cierto?, en asas vasculares llamadas vasos rectos, que van a ser justamente, van a estar acompañando, ¿no es cierto?, a todo lo largo al asa de Henle. ¿Ok? Ahora, en este caso de los vasos rectos, ¿no es cierto?, es muy importante su presencia, ¿ok? Porque justamente ellas son las que van a estar en contacto con las asas de Henle para poder mantener la concentración de la orina en esta zona, ¿ok? Entonces, son las diferencias entre las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando uno observa la histología, ¿no es cierto?, vamos a ver que va a variar el número de conductos que tienen epitelio cúbico y epitelio, o sea, en ese caso, asas de Henle que tienen conductos tapizados con epitelio cúbico y los que están tapizados con epitelio plano. ¿Sí? Ahora vamos a verlo mejor para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Ok, entonces sigamos. Vamos a ver por qué no quiere pasar ahora. No sé por qué me salí. Perdón, chicos. Por favor, chicos, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, interrúmpame nomás, ¿ya? Creo que los pueden... Ay, no sé, no puedo pasar. Algo pasa. Ahí estamos. Ok. Listo, miren aquí. Ya aquí tienen un corte histológico, ¿no es cierto?, de la corteza renal. Todo esto es la corteza renal. Entonces, miren ustedes, todos estos son los corpúsculos renales de las nefronas. Miren ustedes, ¿ok? Entonces quiere decir que aquí en el centro debe haber un túbulo colector, ¿cierto? Porque justamente aquí están los corpúsculos renales. ¿Ven aquí? ¿Sí? Entonces,
Si ustedes observan un corte de la corteza del riñón, van a ver que aquí se ven como un conjunto de conductos que están longitudinales a la corteza. Miren, son longitudinales a la corteza. A estos tubos que están longitudinales a la corteza se le llaman los rayos medulares. ¿Ok? Rayos medulares, esos van hasta la médula. ¿Ok? Rayos medulares. Aquí hay otro rayo medular, acá hay otro rayo medular y aquí hay otro rayo medular. Y el rayo medular, ¿no es cierto?, más las nefronas que están desembocando en el mismo conducto, el vasoconductor, el colector, el conducto colector, aquí va a formar el lobulillo, ¿no? Ese es el lobulillo renal. ¿Ok? Entonces los lobulillos están formados por los rayos medulares, un túbulo colector y las nefronas que desembocan en ella. ¿Ok? Entonces, ahora, si miramos este corte que está acá, y justamente se ha hecho el esquema para que podamos entenderlo, este conducto que ven acá, ¿no es cierto?, que en este caso no se nota, pero podríamos verlo aquí, por ejemplo, es el túbulo colector. ¿Ve? Ese es el túbulo colector. Y los otros vasos que están cerca al túbulo colector, ¿no es cierto?, van a ser los segmentos rectos de las asas de Henle, que son parte de la nefrona, ¿no es cierto? Los segmentos rectos de las asas de Henle que forman parte de la nefrona. Entonces, ¿quiénes forman los rayos medulares? Los rayos medulares están formados, en el centro está el túbulo colector, ¿no es cierto? Y los otros vasos, los otros túbulos corresponden a los segmentos rectos de las asas de Henle. ¿Ok? Y por supuesto, miren ustedes acá, ¿no es cierto? Acá está el rayo medular y aquí están justamente también otros, ¿no es cierto? Otras nefronas, aquí está esquematizada, ¿no es cierto? Las nefronas que están desembocando justamente aquí en ese conducto colector. Pero aquí no lo han dibujado, ¿no es cierto? No han dibujado el colector, sino más bien lo que han dibujado aquí es la arteria interlobulillar. Entonces serían las arterias interlobuliliares. Acá, miren ustedes, aquí arteria interlobulillar y aquí arteria interlobulillar. ¿Ven? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Entonces miren ustedes, todos los vasos, ¿no es cierto? Todos los vasos que están en la corteza serían estos que están en esta zona de aquí. ¿Sí? ¿Está entendido eso, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, cualquier cosa, como digo, me levantan la mano. Bien. Ahora, veámoslo acá. Aquí esta es ya esta coloración que hemos visto anteriormente es una coloración de hematoxilina y eosina. ¿Ok? Y si nosotros miramos el riñón, al igual que el hígado, ¿no es cierto? Esos son órganos que tienen mucho estroma, perdón, mucho parénquima, es decir, la parte celular es más abundante, ¿ok? Y el estroma es muy escaso. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Si nosotros miramos prácticamente casi todos túbulos, alrededor nada más de los túbulos hay algo de matriz extracelular, ¿ok? La matriz extracelular que está alrededor de ella es la que más o menos se colorea de ese color medio verdoso que ustedes observan acá. ¿Ok? Entonces, estos son justamente, ¿no es cierto?, los rayos medulares. Miren, todos estos son los rayos medulares, y estas son las nefronas, ¿no es cierto? Acá nefronas corticales, y seguro mucho más abajo podemos encontrar las nefronas yuxtamedulares. Aquí no se observan los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que a ese nivel podrían encontrar algunos vasos, algunas arteriolas interlobulillares, pero aquí no se observan en ese corte histológico, ¿no es cierto? Pero miren aquí, todos estos cortecitos que ustedes ven acá son túbulos que generalmente son túbulos contorneados proximales y algunos serán distales, pero que a esa magnificación no se pueden diferenciar muy bien, pero sí se pueden diferenciar estos que están acá, que forman parte de los túbulos colectores. Este de acá, por ejemplo, es túbulo colector, ¿no? ¿Ok? Y los que están aledaños, se supone, ve, aquí está numerado con el número 1, y los que están aledaños serán los túbulos rectos, ¿no es cierto?, de las asas de Henle, ¿sí? La porción recta de las asas de Henle, ¿ok? Entonces eso es lo que vemos en ese corte histológico. Aquí, en ese corte histológico estamos dentro de la corteza también. ¿Ok? Entonces, en la corteza, ¿qué es lo que vemos? Todos estos cortes que ustedes ven acá son los túbulos renales. Luego les enseñaré a diferenciarles cuál es cuál,
pero solamente por ese momento vamos a tener a estos como los túbulos renales, ¿ok? Y aquí tenemos dos corpúsculos renales. En este caso, la parte externa es la cápsula de Bowman, la capa parietal, ¿no es cierto? Y las células que están a ese lado, que están tapizando, ¿no? Algunos capilares, aquí y aquí, será la cápsula, miren este que está sobresaliendo, acá se nota claramente, ¿ok? Esa será la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y eso que ven acá es el espacio urinario. Entonces el epitelio de la cápsula de Bowman es un epitelio plano simple, Entonces acá tenemos el polo urinario y el polo vascular. Polo vascular y el polo urinario sería para este lado. Ahora, eso que ustedes ven acá es un túbulo contorneado distal. ¿Y por qué lo diferenciamos? Porque miren, esos son los proximales, los que son de color rosa y cuyas células se ven mucho más grandes, ¿no es cierto? Son los proximales. Este es un proximal, este es otro proximal, este es otro proximal, este es otro proximal, este es otro proximal. Entonces, aquí vamos a diferenciar los dos primeros túbulos, este túbulo de acá, túbulo contorneado distal. Pero miren, aquí, ¿se acuerdan ustedes que en uno de los esquemas que habíamos visto, había una zona, ¿no es cierto?, donde veíamos el túbulo y tenía un rectangulito blanco. Esta zona, ¿no es cierto?, ese es el conducto contorneado distal. Y esta zona vendría a ser la mácula densa. ¿Ok? Luego veremos cuál es la función de la mácula densa, ¿no? ¿Ok? Esa de acá. Y miren ustedes acá igual. Acá también tenemos el corpúsculo renal, en este caso el glomérulo, ¿no? Igual que esto. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, parte de este conducto que va a formar parte de la mácula densa. ¿Ok? No está muy claro, pero seguro que en otras fotografías las vamos a ver mucho mejor. ¿Ok? Acá sí, miren, es un corte, pero ya no es tan transversal, sino más bien un corte medio longitudinal, porque estamos observando los túbulos cortados en forma longitudinal. ¿Se dan cuenta? Estos son los rayos medulares, todo esto son los rayos medulares, ¿no? Miren los conductos cómo están cortados acá, ¿sí? Acá tenemos el corpúsculo renal, el túbulo contorneado distal, la mácula, acá está la mácula, ¿no? Acá no se observa, miren ustedes, acá no se observa, pero podríamos ver que podría estar por acá, porque ese aparentemente es el polo vascular. ¿Se dan cuenta? Ok, estamos a muy baja magnificación, solamente dice 132 de aumento, o sea, es bastante bajo, ¿no? Para tener una idea panorámica de estos cortes, ¿no? Entonces, miren ustedes, en el caso del corpúsculo renal, ¿no es cierto? El glomérulo, en ese caso, deja un espacio muy angosto, podríamos decir, entre la cápsula de Bowman y ese es el espacio urinario donde se va a filtrar la sangre, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que aquí la sangre entra por el conducto aferente, ¿no? Luego sale por el conducto deferente o eferente, ¿ok? Y luego, miren ustedes, está filtrando y la primera orina que se llena aquí en el espacio urinario, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ver con mejor resolución cortes de glomérulos. Entonces aquí, ¿qué sería esto? A ver, alguien que me pueda contestar. ¿Qué sería este de aquí? A ver, chicos, ¿cómo lo denominamos a esta capa que está aquí? ¿Mm? ¿Nadie? Chicos, a ver, pero pueden abrir su micrófono y decir cápsula de Bowman, ¿no? La capa visceral o parietal. Pueden participar, chicos, porque no hay alumnos acá. ¿Mm? Esa sería la capa parietal, ¿no? La capa parietal, de pared, ¿ok? Y esta, miren ustedes aquí, ¿qué serían estas? ¿Qué parte sería? Acá dice podocitos. Las células se llaman podocitos, pero ¿qué forma? Toda esa capa de células podocitarias. ¿Mm? La capa visceral de la cápsula de Bowman.
¿ok? Todo eso sería el glomérulo y todo eso sería el corpúsculo renal, ¿ok? Y aquí yo tengo, ¿qué cosa? Tengo el polo vascular, ¿no es cierto? Acá está el conducto contorneado distal, acá está la mácula densa. Miren ustedes cómo se ven las células así, medias cilíndricas o cúbicas, pero en forma de empalizada, diferente al resto del túbulo. Eso es lo que les hace diferente y se pueden diferenciar muy claramente. Esa es la mácula densa. Y aquí tenemos el polo urinario. Acá inicia el túbulo contorneado distal. Entonces miren ustedes, todos estos túbulos que ven acá con un epitelio cúbico, bastante corto, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y con una luz no tan irregular, ¿no es cierto? Miren, ese es los túbulos contorneados distales. Mientras que estos de acá, miren, cuyas células son piramidales, muy grandes, muy eosinófilas, porque tienen muchas mitocondrias, y la luz es una luz media estrellada, ¿no es cierto? Muy irregular. Ese es el túbulo contorneado proximal.